Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro taller sobre habilidades para la excelencia académica. En la sesión de ayer tuvimos la oportunidad de dedicarnos a completar aspectos que tienen que ver con nuestra psiquis y con nuestro comportamiento. Y nos centramos en el tema de los hábitos. Y aquí conviene recordarles que ese esquema, ese circuito que presentamos del hábito entre la señal, la rutina y la recompensa, eso es clave, dominarla y tenerla en la cabeza siempre que nuestra necesidad de emprender cosas a las cuales no estamos muy inclinados en el momento en que lo necesitamos, conviene tomar en cuenta y traer a la mente ese circuito, ese bucle que se genera en la mente y en nuestra conducta entre lo que es la señal que dispara una rutina y la recompensa que esperamos y estamos anhelando, así no sea lo más conveniente en el momento en que nos enfrentamos a necesidad de acometer un trabajo concreto, y en este caso el trabajo del estudio para responder a nuestra responsabilidad académica. La primera parte de nuestro taller se concentra en el tema de el texto, y de acuerdo pues al autor que nos sirve de guía, Paul Ricoeur, él llama texto, y nosotros asumimos esa definición como todo discurso fijado por la escritura, en este caso una escritura física en papel, o puede ser virtual como lo estamos haciendo nosotros en este momento. Pero es una manera de congelar el discurso, el pensamiento, en un pedazo de materia, ya sea pues la pantalla o el papel mismo. Pero hay una realidad en la cual estamos inmersos y que influye en lo que podamos leer de esos textos. Y esa realidad también tiene unas maneras, unas técnicas para hacer leer. Hoy nosotros estamos viviendo una realidad que es inescapable. Estamos protegiéndonos, estamos aislados, hemos cortado los vínculos de relaciones sociales públicas para proteger nuestras vidas y la de los otros. Y es el tema, la pandemia del coronavirus. Entonces, esa realidad nos convoca, y hay que responder las inquietudes, la perplejidad, la ansiedad, los interrogantes que nos plantea. Ahora, en la medida en que podamos leer la realidad con objetividad, podemos entonces encontrar respuestas que le den equilibrio a la mente y que nos permita orientar nuestra conducta de la manera más apropiada. Por eso, la sesión de hoy vamos a denominarla habilidades para leer la realidad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta de este propósito es que la realidad es un sistema. O sea, la realidad de la cual nosotros formamos parte es un sistema. Y ese sistema en el cual vivimos y nos movemos tiene una composición. Hay unos elementos que se pueden distinguir, y aunque se pueden aislar, ellos nunca actúan autónomamente, sino que actúan de una manera interrelacionada, interdependiente. Y el primero que aparece evidente
en la realidad es la dimensión económica, que determina cómo sobrevivimos al día a día, cómo resolvemos los problemas básicos de salud, de vivienda, de educación, de recreación, de trabajo. Y a eso responde esa dimensión económica. Pero hay otro aspecto que también forma parte de la realidad y tiene que ver con nuestras relaciones con los otros, con las personas, ya como sujetos. Es una red de subjetividades y a eso le llamamos lo social. Y lo social se acerca, vivimos a través de la familia, la escuela, los grupos de amigos, los sitios donde hacemos mercado, donde nos movemos como subjetividades, como personas. Y eso de lo social también está configurando la realidad. El tercer aspecto es el político. No hay ninguna sociedad, y ya vemos pues que la realidad configura sociedades, configura países, configura confederaciones de países, naciones concretamente. Y entonces lo político tiene que ver cómo la sociedad, un conjunto de personas que comparten un mismo territorio, determinan cómo van a darse las leyes, quién va a detentar el poder del control de la fuerza, para que la fuerza no se convierta en un uso abierto, indiscriminado, donde los más fuertes terminen apabullando a los más débiles. Entonces se constituye un poder, que en este caso es el poder político, para regular todas estas relaciones necesarias que generan tensiones entre los seres humanos. Tenemos el aspecto cultural. El aspecto cultural tiene que ver con lo que produce el ser humano en un ejercicio intelectual, en un ejercicio de la razón para resolver problemas, y de allí la ciencia, la tecnología, las artes. Pero lo cultural visto como conjunto de productos que nacen de esas capacidades intelectuales del ser humano en un ejercicio aplicado de la razón para encontrar instrumentos concretos de solución al conjunto de problemas que sobrevienen en la vida de una realidad. Últimamente nos aparece una dimensión que había venido siendo ignorada, que es la Tierra como realidad viva, y es lo que llamamos vida y medio ambiente. Y ya vemos también por las informaciones, por los problemas que se están generando en el calentamiento global, cómo esa es una dimensión que nosotros estamos afectando desde lo político, desde lo económico, desde lo social, porque lo habíamos sencillamente ignorado. Y la Tierra, como dicen, el planeta se está haciendo sentir. Y por lo tanto es una dimensión de esta realidad, ya no podemos seguir ignorando. Pero el desarrollo de las tecnologías que llamamos, que han generado un nuevo componente, el componente de la virtualidad, ha hecho que miremos un conjunto de hechos que afectan la realidad, que tienen cierta autonomía, y está formado por los símbolos, por la manera como maneja el marketing, los medios de comunicación, nuestras decisiones, las ideas, las ideologías que circulan en los debates, las modas, los productos que se nos proponen a través de las redes de consumo. A todo eso lo llamamos noosfera.
de nous, que es el espíritu. Y también incluye pues allí propuestas e inquietudes de tipo espiritual. Entonces, estas 6 dimensiones son las que interactúan y determinan, produciendo los fenómenos que nos afectan a todos como tal. En este momento, el virus del coronavirus, para leer la realidad que hoy enfrentamos, estas dimensiones que hemos mencionado no se pueden separar del fenómeno del virus del coronavirus para poder sobrevivirlo y poder encontrar caminos en que la historia siga adelante. Entonces, como vemos allí en la diapositiva, la realidad se lee como coyuntura y como estructura. ¿Qué es la coyuntura? Uno puede escuchar a los creadores de opinión, a los científicos sociales, a los líderes, hablar de que en esta coyuntura, ¿ya? Y normalmente la coyuntura, que es una forma de leer la realidad, no es más que lo que vivimos y nos afecta de manera inmediata. Y que su comprensión para encontrar una solución no necesariamente implica ir a las raíces estructurales para poder acometer una solución. Es decir, yo no necesito, por ejemplo, en el momento que tengo que salir a comprar comida, examinar pues toda la estructura de mi realidad económica, política, de la sociedad en la cual vivo, para responder pues a esa necesidad. Igual a nivel social pues ocurren problemas coyunturales, crisis hospitalaria, el problema alimentario de los niños en las escuelas, todo eso son problemas de coyuntura. Actos de corrupción en el uso de recursos públicos son fenómenos coyunturales. Es una manera de leer y uno va, entonces analiza bueno, quiénes son los sujetos, por qué la forma en que se manejan determinados recursos conducen a la corrupción y el servicio para el cual están destinados finalmente no se realiza. Bien, pero la lectura que realmente implica un ejercicio intelectual y científico es la lectura que llamamos de la estructura. Y la estructura no es otra cosa que lo que ya vimos de la realidad, ver cómo interactúan esas dimensiones de lo económico, lo político, hasta llegar a ese que llamamos la noosfera. Obviamente que puede haber problemas coyunturales que exijan una mirada de fondo a la estructura. Por ejemplo, la estructura genera modelos estables. En lo económico, el modelo que tenemos nosotros es un modelo capitalista. Desde el punto de vista social, tenemos un sistema centrado en la mercancía y en la preeminencia del individuo y sus intereses sobre los intereses sociales. Desde el punto de vista cultural, es una sociedad que privilegia una realidad, lo racional, lo pragmático, sobre lo que puede ser la teoría, la investigación de base. Desde el punto de vista de la vida y la tierra y el medio ambiente, vemos cómo predomina lo económico sobre la conservación del medio ambiente. Y desde el punto de vista de la noosfera, vemos que hay una tendencia al materialismo, ideologías materialistas, enfoques materialistas, donde impera lo inmediato sobre los intereses de largo plazo, como lo estamos viendo en estos momentos. Eso sería un análisis estructural. Entonces vamos al tema del ejemplo concreto de la crisis que llamamos del coronavirus. ¿Es este un problema coyuntural o un problema estructural? Yo creo que con lo que ya hemos dicho,
estamos en la capacidad de aventurar la respuesta de que la crisis del coronavirus ha removido las estructuras y no es un problema solamente coyuntural, aunque lo es, pero de fondo es un problema estructural. Remueve todas las dimensiones que hemos señalado. Es un estremecimiento de las bases de la realidad como sistema económico, político, social, cultural, ecológico y espiritual, que es lo que llamamos noosfera. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué tanto? ¿Cuáles son las implicaciones de esta realidad que ha irrumpido, ha aparecido de manera sorpresiva y ha tomado a todos sin tener respuestas organizadas para poder responder a esto de una manera serena, sin tensiones y sin afectar la vida como está ocurriendo en estos momentos? Nosotros vamos a revisar 6 opiniones de intelectuales y de científicos sobre lo que esta realidad conlleva como coyuntura, pero más que todo conlleva como remesón de la estructura de la realidad. Slavoj Žižek, que es un sociólogo, filósofo de Eslovenia, él piensa que dependiendo de cómo manejemos esta crisis, podemos entonces generar una barbarie si nos orientamos por la desunión, por las soluciones de países aislados y no generamos mecanismos de colaboración internacional e incluso crear instituciones que canalicen la solidaridad. Y de alguna forma él cree que después de la crisis del coronavirus, una vez que la hayamos superado por medios científicos, del descubrimiento de una vacuna, nosotros iríamos a forma más comunitaria para poder responder a esas dimensiones que hemos descrito de la realidad. Con esta opinión no está muy de acuerdo otro científico social, filósofo coreano, Chul Han, quien ha vivido por mucho tiempo en Bélgica. Él no cree que esta crisis viral que ha puesto patas arriba a todos los sistemas de salud en el mundo, vaya a generar un cambio en las estructuras. Porque sencillamente el problema de fondo no es el coronavirus, el problema de fondo es el medio ambiente, y frente a ese problema de fondo la humanidad ha demostrado que no está dispuesta, especialmente los poderosos del mundo, a hacer los cambios que el medio ambiente para su conservación del planeta estaría requiriendo. Entonces él dice, no creo en esas revoluciones virales. Hay aspectos de la estructura de estos modelos que hacen más crítica la crisis del coronavirus. El que sea un sistema capitalista, individualista, montado sobre la ganancia indiscriminada, en la acumulación de riquezas, hace pues que los más pobres estén exactamente en la posición de ser las víctimas más directas de esta pandemia. Por lo tanto, pues la desigualdad es una característica de este momento donde se agudiza y las víctimas normales del sistema van a ser y siguen siendo las víctimas de crisis como esta, como la pandemia del coronavirus. Como dice este especial que salió en El Tiempo el domingo pasado, donde nos recuerda crisis que hemos vivido los colombianos y de las cuales hemos salido
bien parado o hemos resuelto. Y menciona pues crisis como la avalancha en Armero, la explosión de la violencia del narcoterrorismo que quiso tomarse las instituciones del Estado. Y bueno, con ese espíritu sugiere que sí se puede. Y la verdad pues que esa es una responsabilidad más de ustedes que se están formando y son los jóvenes que van a asumir el liderazgo para construir ese mundo que posiblemente esté emergiendo.